Good morning, good afternoon, and good evening, Buenos everyone. días a And todos, thank you for buenas joining tardes a us today todos. Muchas gracias por promoting inclusive acompañarnos education hoy in en crisis este and webinar sobre conflict. la promoción de la educación inclusiva I hope en everyone's casos de in. crisis y And before we conflicto. begin, Espero que todos just a puedan few haberse quick conectado. housekeeping notes. Antes de empezar, quisiera Please darles note that algunas indicaciones. simultaneous interpretation is available in English, Les in indicamos French, que existe and in interpretación Spanish. simultánea disponible en Please go to the inglés, next slide. español y francés. Please En select esta your preferred diapositiva language encontrarán on las Zoom. instrucciones. We are also Seleccionen sharing the su lengua, slides in idioma French de and Spanish preferencia via en the chat, Zoom. so you can También follow along compartiremos in the las language you choose. presentaciones en Please take a francés y moment to introduce español en yourself el in the chat chat. para que We'll be puedan happy to seguir la elaborate. presentación en And su throughout the idioma. session, we Por welcome favor, you. preséntense en Please el submit chat any questions for the panelists y through the también Q&A pueden box compartirnos so we cualquier can gather pregunta them que for discussion tengan later in the hour. para los And use the panelistas para chat que for your podamos comments, which discutirlas al final de success. la We very presentación. much encourage a dynamic exchange today. Queremos tener un All right. intercambio So once dinámico again, hoy. it is my pleasure to Una welcome vez más, the es un two placer partners para for mí organizing darles this la webinar, the Global bienvenida Partnership for de parte de Education los Knowledge and Engagement organizadores Exchange, GPE-KICS, and the Education GPE Research Kicks in Conflict and Protracted Crisis y Consortium, el Centro ERIC. de Today's webinar Investigación sits at the ERIC. meeting point of El these two webinar amazing de partners, hoy está en because el global cruce de evidence las review áreas de brings trabajo de together ambas rigorous organizaciones context evidence on y what presenta improves access, evidencia sobre quality, lo and que continuity of mejora el education acceso, la in calidad y la conflict continuidad and de la crisis. educación en And situaciones de just as conflicto y importantly, crisis. on where the evidence gap Y sobre may todo, still en exist. dónde se encuentran las So brechas de GPA Kicks, on the other evidencia. hand, brings the applied side. So research projects GPX testing trae how those su promising approaches can experiencia actually be sobre cómo adapted, how they can be se pueden scaled, embedded in adaptar real education y systems, escalar estas including for soluciones dentro de outreach sistemas de curriculum and educación learners affected reales, by emergencies. incluyendo a niños que So no we forman have parte del sistema just shared educativo y two que se ven links in the afectados por chat. So conflictos. keep an eye En on the el chat. chat les hemos So just compartido shared dos two links there enlaces in the chat that we'll be drawing on throughout. So that is Eric's Global Evidence Review and que GPA son Kicks la curriculum portfolio revisión on how to scale de children and el education devices. portafolio de So I los encourage you niños to open both. fuera They are del the sistema CVs behind educativo today's y conversation. también la generación de resiliencia a So través here is del how we're going to desarrollo spend the hour inclusivo. Les together. invito a abrir You ambos. can see it on the agenda on the screen. Uh, En we'll la move pantalla tenemos la orden through del three día. major parts. So the first, we shall try to Vamos set the a stage. tener tres So we'll give secciones introductions and principales. opening Primero remarks, vamos but also a shortly we hacer shall una be followed by an introducción overview of Eric's y Global también vamos a hacer una Multidisciplinary Evidence Review. revisión de Then la key steps evidencia and best mundial practices reciente for the de la access organización gap ERIC. counts for internally displaced Luego children vamos a adolescents in pasar Nigeria a la and mejora de la reflections on educación, del translating acceso a la evidence educación y los into resultados inclusive para los education niños policy and practice in desplazados en conflict Nigeria. and crisis. Y luego Finally, we pasaremos shall a conclude una with reflexión an interactive sobre la discussion using evidencia evidence Q and respecto a la A, educación inclusiva which antes is de where pasar a una questions and parte de questions and diálogo, de comments come discusión y in. preguntas y So respuestas, without en wasting any donde more time, responderemos with a that sus flow that I've just preguntas. given, we are very Así fortunate que this sin morning in such a tardarnos manner of más, evening, depending where eh, you are, to be joined tenemos by la this suerte de tener excellent este panel. día So setting the a stage este and starting excelente us off panelista. Para for our empezar, global evidence base will be Professor Oladele tenemos al Akogun. profesor So the friends call him Oladele Ola, Professor Akogun, Ola. And then Eric el is profesor Ola, para los Eric's íntimos, Regional Research Director for Nigeria and South que es Sudan, el and is also Senior director de Researcher at the investigación Abdel regional Lab. en Nigeria And y then Sudán del bringing Sur insights from the del field in Consorcio de Nigeria, Investigación Professor ERIC, que Jesse trae Uneke, who leads the GPA Kicks Knowledge IDOS sus project. resultados de investigación en IDOS estos project ámbitos. Y Implementing también Responsive tenemos al Access, profesor and then Jesse speaking Uneke, to the policy side from inside government. We que shall nos have Mr. hablará de los Alex Bogo, aspectos who is the de la Director of política Education Planning educativa. Research Y and también Development at tenemos Nigeria's Federal al profesor Ministry Abogo, of que Education. viene And serving us del out this Ministerio de present Educación conference de will be Biola Nigeria, que Hayes, who is the Education discutirá Specialist at the Global como Partnership for Education. especialista de educación estos So with temas. that, let's get the stage set by hearing from Entonces, Eric's Global ahora Evidence podemos Review. empezar So Professor con la revisión Oladele de la evidencia Akogun, please, mundial con el the floor is profesor yours. Oladele Akogun. Por favor, adelante. I think you're muted. Parece que su micrófono está muteado, Sorry. silenciado. So
Sí, disculpen. Muchas gracias por esta presentación. Es un gusto compartir estar presente en este webinar esta mañana de parte de mis colegas de la Facultad de Educación y Sociedad de la del University College London, que realizan investigaciones específicamente en Myanmar. Hoy revisaremos la evidencia de diversos estudios de prácticas prometedoras de intervenciones de educación que buscan mejorar el acceso a la calidad y la continuidad de la educación en contextos de conflicto y de crisis. Nos enfocamos en tres grupos de alumnos marginalizados. Primero, los niños con discapacidades, los niños de minorías lingüísticas y los niños desplazados internos. Hay muchas desventajas en este contexto de crisis que tienen que ver con la vulnerabilidad, el trauma, la exclusión y el riesgo cuando los niños se ven separados de sus familias. En segundo lugar, no existe un marco legal de protección de los niños en este caso, si no existe una definición nacional del problema. Y en la práctica esto significa que hay faltas de docentes y los niños que se ven afectados por estas situaciones sufren de esta falta. Podemos compartirles sobre nuestro enfoque y metodología en pocas palabras, que revisamos más de 6,000 estudios enfocados sobre la relevancia de estos problemas de educación para los niños desplazados internos. Nos permitió esto tener un vistazo de la situación. En cuanto a las prácticas, a las áreas de práctica, tenemos en primer lugar en contextos, por ejemplo, que incluyen el caso de Somalia, la utilización de vales y transferencias en efectivo pueden solucionar el problema del acceso a la educación. Tener contextos flexibles, programas flexibles con respecto a los contextos pueden mejorar el acceso a la educación, como centros no formales de educación, así como otras iniciativas. También crear soluciones específicas en base a indicadores nacionales. Y esto lo hemos visto en casos, por ejemplo, en Palestina o en Colombia. Y también espacios que sean adaptados para los niños, que permitan tener actividades que mantengan la educación. Ahora, en cuanto a las brechas, tenemos dos tipos principales. En primer lugar, una falta de informes, de información, de datos desagregados. Sin un análisis de subgrupo, no se pueden evaluar los avances en equidad y persisten brechas entre los niños desplazados y la comunidad de acogida. Además, la consideración de vulnerabilidades interseccionales y desventajas generan una brecha interseccional también y esto afecta la equidad del acceso a la educación. Por el lado de las políticas,
ningún estudio examinó el cambio a nivel sistémico del sistema. Esto nos deja una falta de comprensión sobre cómo las políticas diseñadas e implementadas pueden mantener la equidad en medio de la inestabilidad cuando el riesgo de marginación es mayor. Se debe generar mayor evidencia sobre el efecto de las políticas en el cambio del sistema que adopte un enfoque interseccional. Contextual interventions and program design. Ahora, respecto a las recomendaciones, tenemos la contextualización de intervenciones y el diseño de programas que aproveche las relaciones y los recursos humanos locales, lo cual permite también reflejar las prioridades locales y abordar intencionalmente las brechas de equidad que afectan a los niños más desfavorecidos en situaciones de conflicto y crisis. Fortalecer los sistemas y políticas para el derecho a la educación. Lo cual quiere decir construir culturas institucionales inclusivas que den espacio a las voces marginadas, impulsar los compromisos nacionales e internacionales con una educación de calidad para todos y reducir las barreras estructurales que enfrentan los niños y niñas con discapacidad, las minorías lingüísticas y las personas desplazadas. Por otro lado, también impulsar la investigación y la evaluación centradas en la equidad, utilizar métodos mixtos sólidos que permiten evaluar los efectos en el acceso y la calidad y continuidad. Y por último, abordar la economía política de la educación, lo cual significa diseñar intervenciones que permitan un cambio de políticas orientado a la equidad, cuestionar las políticas excluyentes con los actores políticos y comunitarios, fortalecer la capacidad de acción de padres, maestros y la sociedad civil para defender el derecho a la educación. Muchas gracias. Gracias, profesor. Iba a indicarle que su tiempo ha casi terminado. Muchas gracias por compartir estas prácticas y evidencias que existen respecto al aprendizaje en situaciones de crisis y también las brechas que existen en esta investigación para el desarrollo de políticas apropiadas y el uso de ambas herramientas. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en el chat. Ahora vamos a escuchar al profesor Jesse Uneke del proyecto KICS que él lidera. Tiene 5 minutos, profesor. Adelante. Muchas gracias, Patrick. Y muy buenos días, buenas tardes a todos en donde estén. Muchas gracias. Mi nombre es Jesse Uneke y soy el líder del proyecto sobre la resiliencia y el desarrollo inclusivo en agendas de educación de Nigeria para los adolescentes desplazados internos. Me dedico a las ciencias de la educación y trabajamos con grupos locales en este proyecto. Hablando de la revisión del proyecto, el resumen del proyecto, Nigeria tiene desafíos muy importantes con las personas internamente desplazadas y dentro de ellos los adolescentes, dentro de ellos que son totalmente afectados e impactados. Y lo que estamos intentando hacer es abordar estas barreras para poder valorar o evaluar estas políticas educativas en estas
con esta presencia de chicos jóvenes y adolescentes jóvenes. Entonces, el proyecto quiere mejorar el contexto educativo para estos adolescentes internamente desplazados internamente, y estamos trabajando con diferentes comunidades de estas personas para poder codiseñar un currículum específico para su contexto, adaptado a la caja de herramientas de habilidades para la vida de la UNICEF dentro del sistema de respuesta humanitario que tenemos en Nigeria. Para poder hacer esto, nosotros estamos intersectando esas vulnerabilidades y tratando de entregar componentes de salud mental y bienestar. Esto es muy importante porque nuestra experiencia muestra que para poder abordar trauma, ansiedad y baja autoestima, que son consecuencias del desplazamiento, y tenemos que integrar género, equidad de género y ciertas consideraciones en lo que nosotros hacemos. Y la razón por la cual lo hicimos es porque las niñas enfrentan riesgos mayores de depresión, ansiedad y desorden estrés postraumático. Y esto integra las iniciativas de empoderamiento económico en la educación en habilidades para la vida, para poder evitar el sexo transaccional, los matrimonios forzados y otras formas de explotación de género que afectan a estas poblaciones. También existe la necesidad de implementar servicios de atención a sobrevivientes de violencia basada en género, que también se centran en la persona afectada y que puede ser una muy buena manera de apoyar a las niñas para que podamos integrarlas en la sociedad, posibilitándoles tener estos servicios de consejería para el tratamiento del trauma. Es importante decir que las mujeres jóvenes, para ellas es importante ser parte de la toma de decisiones de sus propias vidas, y lo hicimos a través del impulso para que puedan llevar una vida normal, que participen en la toma de decisiones y en la gestión de sus propias vidas y sus entornos. Nosotros adoptamos un contexto o unas intervenciones de aprendizaje adaptadas al contexto. Esto fue adaptado para las personas desplazadas. Utilizamos muchísimos enfoques de participación y relevancia, y los aprendizajes son que los juegos de aprendizaje interactivos, como juegos de roles, sesiones grupales entre pares, participación activa y experiencias prácticas, todos ayudan a los estudiantes, especialmente a las niñas y a los adolescentes, poder tener una mejor comprensión de lo que ellos están enfrentando. Estamos casi a punto de terminar esta parte de la intervención. Entonces, esto es parte de lo que nosotros hemos realizado. También pudimos trabajar con los legisladores para poder tener esta evidencia y poder cerrar esa brecha entre los legisladores, y esto pudo contribuir a poder abordar este tipo de proyectos. Y también hubo algunos desafíos importantes en la formulación de políticas en cuanto a la disponibilidad de las partes involucradas para poder cerrar esas brechas y poder involucrar a los legisladores, a las partes interesadas, para poder tener un gran lazo para que nosotros podamos avanzar en la investigación para la política y las prácticas.
Muchísimas gracias. Yo no sé si la señora Anibogu está allí, si ella se ha conectado y si lo puede tomar desde aquí, la presentación. Muchísimas gracias, profesor, por estos ejemplos tan buenos. Tenemos poco tiempo, pero nos gustaría escuchar de las políticas, algunas de las reflexiones a nivel de política, y me gustaría darle la bienvenida a la señora Anibogu, que es la directora de la planificación en educación del Ministerio Federal de Educación en Nigeria. Yo no escuché su pregunta. ¿Cuál fue su pregunta, perdón? Ahora que ya nos gustaría escuchar de su punto de vista, cómo la evidencia posibilita esto. ¿Dónde se utiliza la evidencia? Nos gustaría tener algunas reflexiones de su parte en temas de política. Muchísimas gracias por esta reunión. Desde la parte de las políticas, es muy interesante y me gustaría destacar en estos puntos de la investigación y la política, donde estamos alineados en este punto y estamos trabajando en conjunto. Hay algunos aspectos en cuanto al proceso donde nosotros estamos involucrando al ministerio a diferentes niveles. Desde la primera parte es la identificación del problema. Cuando vemos esta identificación del problema, cómo nosotros llevamos a cabo la investigación y la elaboración de políticas en el ministerio. Ahí empieza esa situación. Y ahí es lo que nosotros llamamos llamamos a un equipo para que trabaje en esto, que aborden los problemas, que vean los desafíos que los profesores, la parte de gerencia de las escuelas y los profesores puedan enfrentar, porque esto está a nivel de los estados. Nosotros tenemos luego que sintetizar, diseñar políticas, elaborar las políticas a nivel estatal y después de eso nosotros trabajamos con lo que se llama la participación de los actores. Tenemos al ministerio, al comité, ellos se unen y traen o elaboran esas políticas que ya tienen de nivel estatal y se unen para poder discutir cuáles son las políticas se pueden poner en práctica y después de eso vamos a una plenaria donde las secretarías vienen a la validación de las políticas, del diseño de las políticas que se han presentado y a nivel de eso luego vamos a lo siguiente que se llama la aprobación, donde el ministerio y los comisionados se reúnen para aprobar las políticas. Así es como se hace el proceso de políticas en el ministerio. Después tenemos la implementación, la medición, la evaluación. Para la política y la investigación que comentó el profesor Uneke, ellos han abordado todo este proceso y les quiero decir que ellos están haciendo el cumplimiento o el seguimiento de cómo se desarrollan las políticas. En este punto estamos en la participación de ciertos actores en Nigeria. Y yo quiero comentar darles prueba de estas actividades que se han realizado y quiero asegurarles que desde nuestro punto de vista nosotros estamos haciendo lo correcto. Pero tenemos que darnos cuenta que algunas de las decisiones que se toman son cambiadas por nuestras políticas de gobierno y la realidad de las situaciones. Entonces, en el contexto de las políticas, dentro de este contexto, la política es algo muy importante y asegurar que las políticas y las prácticas sean informadas por evidencia creíble. Y para comentarles que algunas veces que la evidencia no influye en la política porque se lleva a cabo la política, pero sabemos que esa evidencia existe, pero la investigación tiene el mayor impacto
cuando está disponible en el momento preciso en que los legisladores las necesiten. Entonces, es importante entender esas políticas y anticipar dónde la investigación puede cambiar decisiones. Desde los legisladores, vemos que es importante que la evidencia sea puntual, sea accesible, sea responsable para poder cambiar las políticas. Entonces, ¿cuándo se ven esas ventanas de anticipación que puedan responder a estas necesidades para poder hacer políticas educativas y prácticas para que se mejore los resultados de aprendizaje? Cuando las políticas y la investigación se encuentran o tienen una sinergia. Sí, tenemos la evidencia, tenemos el efecto, vimos cuál fue el efecto del COVID, pero la política no estaba lista en ese momento. Entonces, tenemos que saber cuál es el momento de esas políticas. Si la política y la investigación no están en sinergia, es más complicado y ellas no siempre están en conjunto. Muchísimas gracias. Thank you. Can you hear me? Just confirm if you can hear me. Muchísimas gracias. ¿Me pueden escuchar acá? Sorry, so got a little technical problem there. Discúlpenme, me perdí un poquito de la llamada. Great. Thank you so much. Muchísimas gracias. Deberíamos seguir adelante. Statistics that you gave us there. Just allow me to Déjenme, por favor, problem with my acá tenía un poco de problema con mi computador. Denme un momento. so much. Muchísimas gracias. Muy interesantes sus ideas de la señora Anibogu Right to remind us that evidence is y muy buen recordatorio de que esto es algo muy importante de cómo el gobierno decide y tiene toda su credibilidad técnica. Quería invitar a nuestra discusión a Joa share your insights, Henley what you take out. Case. ¿Qué piensas tú de todas estas cosas? Muchísimas gracias, Patrick. Y gracias a nuestros presentadores y a los panelistas. Es maravilloso estar con ustedes hoy. Lo que me interesa más de lo que hemos discutido hoy es que cada presentación lo aborda desde una perspectiva distinta, la evidencia global, la investigación aplicada, la experiencia gubernamental. Creo que esto, vemos acá algunas amenazas, es que la exclusión de la educación que se puede experimentar por las personas desplazadas puede ser entendida simplemente como aislamiento, pero tiene que ser entendida bajo un contexto de educación. El conflicto y la crisis no crean la exclusión per se, pero magnifican las situaciones. Tenemos muchísimos niños que están fuera de las escuelas por diferentes razones, por pobreza, discapacidad, temas de género. Lo que es importante es que las crisis traen estas vulnerabilidades y lo que puede hacer más difícil para estos niños acceder al sistema educativo. Creo que es un cambio importante en la perspectiva porque significa que la respuesta a estos temas tienen que ver no solamente con la emergencia, sino con cosas humanitarias, sino que tenemos que fortalecer los sistemas educativos que sean más resilientes, para que sean antes y después de las crisis más resilientes. Creo que la segunda amenaza tiene que ver con el contexto. Y acá tenemos que no hay un modelo universal, no es que un solo modelo apoye a todos los desplazados o se pueda adaptar a todos los desplazados. Tienen que abordar las vulnerabilidades intersectoriales y responder a las realidades de los niños en ese contexto. Y también escuchamos algunas tensiones entre la evidencia emergente. Como sabemos, hay muchas prácticas prometedoras y los resultados que tenemos a nivel de programa, pero tenemos mucho más que aprender en cuanto esas políticas pueden ser sostenibles para los gobiernos, y creo que eso es exactamente lo que describe Nigeria, y que entrega una contribución importante a esta discusión, porque lo que me llama la atención es que en la presentación se entiende
que algo que se trató, algo que ocurre después de la investigación, pero que está involucrado en el proceso de investigación en sí. Y creo que se hizo una muy buena investigación en cuanto a tener en cuenta la capacidad del gubernamental y poder involucrar a las partes interesadas. Creo que con este ejemplo de Nigeria se ve que los legisladores están involucrados, pero también la investigación los involucra como socios. Entonces es crítico que se invierta en construir esas relaciones, entender los procesos de las políticas y apoyar las prioridades gubernamentales. Y creo que de la GPE es muy importante, es ver este portafolio, generar evidencia no es suficiente, tenemos que utilizarla, tenemos que hacer que eso sea tangible y que se co-cree con los gobiernos, alinearse con las prioridades nacionales y posicionarse para ese diálogo. Creo que para mí eso llevaría a pensar en cómo nosotros entendemos cómo funciona la sustentabilidad en escala. Y creo que esto puede contribuir con Eric y con las otras agencias de investigación y de educación, ROSI, que es otro acrónimo. Y creo que Eric nos está ayudando a fortalecer esto desde el espacio global para poder ver la movilización, y vemos también el Bridge, que es un programa en Nigeria que demuestra cómo la evidencia se puede generar con los legisladores. Y creo que como investigación esto es algo crítico. Nos dice que el escalamiento no solamente tiene que ver con expandir pilotos exitosos, sino cómo escalarlos en sistemas complejos, y nos tiene que ver en dónde funciona, no solamente con cómo funciona la innovación, tiene que ver con las instituciones y cómo los gobiernos pueden involucrarlas en los sistemas existentes. Y creo que hay un enorme valor en este tipo de trabajos, porque también vemos que también puede haber muy buenos proyectos en crisis, pero tenemos que hacer que nuestros sistemas educativos sean más resilientes, incluyendo a los niños desplazados. Y es con eso, les doy mis reflexiones. Gracias, Patrick. Muchas gracias, Joa. Es interesante escuchar cómo la inclusión es una parte tan relevante del sistema. Muchas gracias por esta reflexión. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Ahora vamos a pasar a nuestra discusión y quisiera hacerle dos preguntas a nuestros panelistas que abren varias reflexiones. Cada uno tendrán 1 o 2 minutos para responder la pregunta, para poder tener tiempo al final para discutir con nuestros participantes. La primera pregunta es priorizar las brechas de evidencia. Hemos visto varias brechas de evidencia a la hora de analizar las situaciones de crisis y conflicto, y esto incluía la desagregación de datos sin un enfoque de inclusión, comprender las brechas de equidad, la investigación a nivel de la reforma del sistema y de la coherencia de las reformas, así como la comunicación sobre educación en tiempos de conflicto que desarrollan desventajas para los niños. Entonces la pregunta es, si no consideramos los presupuestos, ¿cuál de estas brechas debería ser la primera en cerrarse? Vamos a empezar con el profesor Ola y luego vamos a pasar a la señora Anigbogu y por último al profesor Uneke. Y por último, Joa también nos puede compartir su reflexión al respecto. Sí, muchas gracias. A partir de nuestras reflexiones, diferentes estudios, en específico el que les presenté hoy, los niños desplazados son una prioridad. Los datos desagregados son la respuesta para cerrar esta brecha. En Nigeria, los separamos
lo que no permite realmente tener datos específicos sobre ellos. Entonces, debemos buscar esta aguja en el pajar, ¿cierto? Debemos buscar exactamente estos datos para poder conectar los niños al sistema. Muchas gracias. Ahora, señora Anikbogu, You're muted, we can't hear you. no la podemos escuchar. Can I be heard now? Yes, we can hear you. Go ¿Me ahead. pueden Ok. escuchar ahora? Sí, adelante. I share the same view with, Pienso the que last speaker. comparto la visión del último I have panelista. to Honestamente, prioritize, debemos the disaggregation of the priorizar data. la Because, desagregación de the reason is datos, just straightforward. Before deciding porque how la to respuesta allocate no es scarce tan directa. resources, Antes all de of us know decidir how cómo scarce our resources asignar are. los We must recursos, know who is being left out. debemos saber And we must know qué where they personas are están siendo and, why marginalizadas existing y ir hacia interventions ellas are y not reaching comprender them. por qué las So, intervenciones without existentes no all this están llegando a estas information, personas. even Sin a esta well-funded program información, may risk incluso un programa que cuente impacting con the buena right people. financiación So, in puede no conflict, llegar a las personas adecuadas. conflict, Entonces, affected en areas, situaciones aggregate de enrollment áreas figures afectadas can por be misleading. When conflictos, we have the enrollment los figures, datos but pueden a llevar ministry a may resultados report equivocados. increased access to education, while Tener significant, un mayor acceso a la like educación girls, children en with grupos como disability, niñas y disadvantaged niños con people, discapacidades, remote niños communities, desplazados dentro children del from país, extremely poor homes las remain comunidades excluded. de So, los niños que when vienen we de have comunidades disaggregated data, marginalizadas quedan it allows excluidos. decision Entonces, cuando making tenemos and datos to identify desagregados, these esto nos hidden permite disparities. una mejor So, toma for de me, that decisiones y una has to mejor be prioritized identificación before de we las talk about policy disparidades. gaps in Para program mí es lo outcomes. primero que debemos mejorar antes de hablar de cualquier otro When you resultado de los programas de run down educación. the priority areas, Cuando I revisamos tend las to áreas prioritarias, rearrange them, but I have to me prioritize tiendo a disaggregation of data. reordenarlas Thank porque you. realmente debo Thank you so priorizar much, la Professor desagregación de Uneke. datos. And Professor Gracias, Uneke, una any excelente comment? reflexión. Profesor Uneke, Yes, ¿alguna exactly. respuesta, I've seen reflexión? aligned Sí, exactamente. my También own thoughts to estoy what de acuerdo Professor Ola has said and con Mrs. lo que el Anigbo. profesor Ola We are y la señora researchers, Anikbogu han and dicho. Como when data investigadores, disaggregated, cuando los makes datos for están better and more robust desagregados, policy process. permite un That's mejor exactly proceso what de we have los discovered, datos a las the políticas. direction Es that the exactamente lo que policymakers hemos are going. And descubierto so what we have y done nos is to permite align, entender y alinear la dirección que toman los exactly formuladores de towards where they are going, políticas. Nos so permite that saber evidence exactamente a generated dónde se van can los truly recursos. be Esta turned evidencia to generada policy and se puede practice. aprovechar And para la so política y la práctica. it's something that cannot be Es algo overemphasized. que The no data must be puedo, en lo que disaggregated no, and they must de be que lo que realmente quiero context-specific. That's enfatizar, exactly what tener we are datos que doing. sean And then específicos al the ministry contexto. takes it Y esto up es in the evidence-based exactamente lo que estamos Thank you. haciendo en el Thank you so much. So ministerio. what we're hearing is without data Gracias. data, Lo que we cannot estamos predict. escuchando es que Thank you so sin much for datos that. desagregados So no we'll move on podemos to our next tener question, acciones which is about enfocadas. Muchas inclusion gracias. of La process próxima pregunta es sobre la systems. integración So at de GPA enfoques Kicks, we are inclusivos en actively los working to sistemas. address En the policy GPX gap trabajamos and policy activamente reform para and cerrar system estas coherence. brechas de So I'd reforma like del to hear from sistema our y de panelists. coherencia del From sistema. your Entonces, me perspective, gustaría why escuchar does it desde la perspectiva de remain nuestros successful and panelistas. inclusive ¿Qué es education necesario para integrar internationally enfoques education systems inclusivos in en los conflict sistemas and de crisis educación settings? I nacional will en direct situaciones de crisis y specific conflicto? angles of this question to each Y of los you. ángulos Some of you específicos de can estas start with preguntas you, para Mrs. cada uno de ustedes. Anigbogu. So Vamos please a empezar con la reflect señora on what Anikbogu. would best support you Díganos, in the ¿cuál uptake of sería research amid su very mejor persistent aliado crisis, para and what la has investigación presented the en biggest tiempos de challenge in this crisis? regard? ¿Y cuál ha sido el mayor desafío en este The value of contexto? research during a crisis, El valor de la investigación is durante determined una by its crisis implement sophistication es que and permite more by implementar its políticas timeliness más and sofisticadas y and as también well as importa usability. que sea, que llegue a During tiempo y que sea a crisis relevante. time, Durante un periodo de policymakers are crisis, often making decisions los formuladores de under políticas intense pressure. generalmente toman So, decisiones within de complete forma information, urgente. we run into Y sin conclusions because información everybody wants to get completa, the result no podemos quickly. llegar a las conclusiones So, adecuadas. first, Todo el the mundo quiere success llegar of rápidamente a research estas in this crisis decisiones, is pero first sin and foremost utilizar rapid and la actionable investigación en tiempos de evidence. crisis, So no se ministries puede do not tener always have evidencia the luxury of accionable sobre la waiting que se time pueda periods for actuar. lengthy
Entonces, no se puede esperar tampoco tener estudios complejos y evaluaciones integrales. Necesitamos datos concisos y rápidos y recomendaciones claras. Porque la investigación que responde a preguntas críticas como ¿dónde están los niños desplazados? ¿En qué áreas se están concentrando? ¿Qué intervenciones están llegando a ellos? ¿Y qué barreras aún persisten? El segundo aspecto es entre los investigadores y los formuladores de políticas. El uso de evidencia es más fuerte cuando los investigadores trabajan junto a los gobiernos. Y creo que en el proceso de que estamos viviendo, estamos trabajando juntos a lo largo del proceso, más que presentar resultados y conclusiones al final del proceso. Ese es uno de los problemas que hemos tenido. Tenemos investigación que se presenta las conclusiones al final del proceso, qué es lo que han encontrado. Y no podemos realmente decir si están considerando a las personas adecuadas, por ejemplo. El otro problema es que el sistema de datos sea accesible y desagregado en tiempos de crisis. Se necesitan datos confiables y que sean clasificados por lugar y agenda. Y sin este nivel de detalle, es difícil enfocar las intervenciones de forma efectiva y evaluar si estas están funcionando. Estas son algunas de mis reflexiones al respecto. Muchas gracias. Ahora, profesor Uneke, reflexione, por favor, en cómo GPX apoyó la investigación a lo largo del proceso del proyecto. Entonces, retomando a partir de lo que nos comentó la señora Anigbogu. Sí, muchas gracias, Patrick. Quisiera comentarles que uno de nuestros factores de éxito más importantes fue el establecimiento de este grupo de consejería con los formuladores de políticas del ministerio, junto con nosotros los investigadores, en un solo grupo de investigación y de consejería. Entonces, nuestra investigación estaba adaptada exactamente a las necesidades del ministerio, de los formuladores de políticas, y eso fue muy emocionante, porque teníamos un objetivo común, porque tradicionalmente cuando los investigadores hacen tu trabajo, ahora podemos ser orientados sobre en qué áreas están las necesidades de evidencia para mejorar la calidad de vida de estos adolescentes desplazados. Puedo decir sin ninguna duda que este fue uno de los factores de éxito más importantes de nuestro proyecto y sobre el impacto de nuestro proyecto. Entonces, quisiera hacer una recomendación. ¿Cuántos investigadores conectados a este webinar hoy? Es hora de que empecemos a adaptar nuestra investigación en las universidades a las necesidades de los formuladores de políticas, porque eso facilita el uso de la evidencia que generamos. Aunque la investigación no haya concluido, el ministerio ya podría usar estos datos para incluirlos en el proceso de desarrollo de política y mejorar las vidas de los adolescentes desplazados en términos de sus habilidades para la vida, por ejemplo. Y esto es muy emocionante y es una recomendación que les hago encarecidamente. Muchas gracias. Creo que perdimos a uno de nuestros panelistas, lamentablemente. Espero que pueda volver a conectarse. Pero Joa, si tienes alguna reflexión que compartirnos sobre estos temas rápidamente. Sí, muchas gracias, Patrick. Esta es una conversación muy interesante. Escuchando sus respuestas, un tema que surge es la importancia de los datos, que son una base para hacer avanzar las cosas. Tengo muchas preguntas y reflexiones al respecto. ¿Cómo podemos desarrollar datos de calidad inclusivos en contextos de conflicto? Porque cada contexto tiene sus desafíos y sus matices.
Este ha sido un desafío histórico dentro del sector. ¿Cómo se pueden generar datos de forma efectiva y cómo se pueden integrar de forma fluida en los sistemas para informar la toma de decisiones a nivel de los gobiernos? ¿Y cómo podemos también gestionar la economía política en torno a estas iniciativas? Y los datos pueden cerrar brechas en los gobiernos, en las políticas de los gobiernos. Y otro elemento que escuché durante esta conversación es la importancia de las colaboraciones y las alianzas. Hay una diversidad de alianzas que pueden realizarse para que esto funcione. Por ejemplo, entre los investigadores y los formuladores de políticas, pero también entre los gobiernos y las comunidades locales y los actores humanitarios, por ejemplo. Fortalecer estas alianzas es representativo de la importancia de este elemento para trabajar de forma eficaz dentro de estos contextos por los niños más marginados. Gracias. Muchas gracias. Disculpen, quisiera intervenir un segundo. Solo quisiera responder a un elemento que mencionó. Por ejemplo, ¿cómo ya hacemos que los datos llegan al sistema? En uno de nuestros proyectos de recolección de datos, tenemos un sistema digitalizado. Ya no hacemos una recolección de datos, compartir los datos de forma manual. Queremos saber, por ejemplo, qué tipo de dato específico tenemos. Ya está en el campo, entonces está en la plataforma. Recolectamos los datos basados en esta plataforma. No es raro tener datos que provengan de las áreas en crisis. Gracias. Muchas gracias por añadir esta información. Tenemos muy poco tiempo. Quisiera responder algunas preguntas que han sido compartidas en el chat por los participantes. La primera, quizás puede ser para el profesor Uneke, y la siguiente por la señora Anikbogu. La primera es, ¿cómo puede la inclusión pasar del lenguaje de la operación a la realidad? Se debe capacitar al personal, tener material accesible, tener tecnología disponible o resultados que sean medibles. ¿Cómo puede la inclusión pasar del lenguaje a la realidad? Sí, muchas gracias. Creo que el mejor enfoque o la mejor forma de lograrlo es permitir que el ministerio o la agencia gubernamental en cargo de la formulación de política llevar este proceso. Y una forma de lograrlo es generar evidencia que pueda ser utilizada para la provisión presupuestaria. Cada año hay una provisión presupuestaria para realizar y llevar adelante estos proyectos. Pero si no existe evidencia de manera oportuna, el ministerio puede estar haciendo su presupuesto sin considerar las áreas críticas que ha indicado la investigación. Entonces sostengo que la mejor forma de traducir la evidencia en política y prácticas operativas es que la evidencia esté disponible para los formuladores de políticas de forma muy oportuna y de forma que permita realizarles planes y desarrollar líneas de presupuesto que los gobiernos puedan provisionar para abordar estos temas. Es la única forma de poder lograrlo, especialmente en nuestros contextos, cuando hay pocos recursos. Cuando se están utilizando recursos, entonces que se utilicen basados en la evidencia generada y que sea disponible para los formuladores de políticas de la forma más oportuna posible. Esta es una gran responsabilidad nuestra como investigadores. Gracias. Muchísimas gracias. Hay algo que me gustaría preguntar, porque viene esta pregunta
viene del chat. very vulnerable during this Entonces, en la presentación, las However, my poblaciones mind goes to están children with special vulnerables needs. durante los desplazamientos. Mi pregunta va a los niños con necesidades especiales que son desproporcionadamente afectados durante las crisis. ¿Qué es lo que hace posible que ellos tengan acceso equitativo? ¿Cuáles son esas intervenciones para permitir ese acceso equitativo durante sus intervenciones? Muchísimas gracias. So let's have Professor Esta Oladele. pregunta es para el doctor Oladele o el profesor Oladele. Chair, I think that question is more suitable Creo que esa pregunta es mejor para la señora Anigbogu, pero desde mi perspectiva, nuestros datos no deberían ocultarlos. Cuando nuestros datos revelan quiénes son, dónde están y enviamos esa información, se pueden abordar. Great. So, Mrs. Okay. Gracias, señora Anigbogu. Is the question coming from the moderator or from my La co-panelists? reflexión desde los moderadores y los copanelistas. Díganme, por favor. Moderator, La pregunta es de la audiencia. do I take it up from there? yes, please take Es de la it. audiencia. Sí, por favor, tómela desde ahí. From the government perspective, Desde la perspectiva to some gubernamental, extent, we are hasta guilty cierto punto nosotros somos because, culpables. most of our education responses Porque are la mayoría de nuestras designed respuestas educativas están diseñadas para abordar ciertos aprendices o ciertos estudiantes y no están abordadas para la respuesta al conflicto. Entonces, tenemos este punto de la planificación, pero para lo que el ministerio está, ¿qué es lo que el ministerio está haciendo en este punto? Tenemos estas agencias que son responsables y, como mencioné, tenemos una plataforma digitalizada para los EMIs. Y nosotros tenemos esta plataforma y cada paso es clave. Ahora se recolecta esta información digitalmente y la próxima semana vamos a lanzarla. Y lo que creo que es importante es tener estos conteos de tal manera que cada individuo sea identificado y sea ubicado. Queremos tener estos datos en nuestra base de datos y una vez tengamos esos datos, habrá un plan para ellos. Entonces, como mencioné, deberían estar en nuestra fase de planificación, pero en el momento hay un enfoque en las personas que están desplazadas. Sabemos que, como decimos en Nigeria, los niños que están fuera de la escuela vienen también, están en esta categoría también. Los números que no vemos quizás no es lo que son. Entonces, tenemos que contarlos. Tenemos que tener esos datos y con estos datos las intervenciones van a alcanzar a las personas reales o a las personas correctas. Entonces, esto tiene que ver con la inclusión. ¿Dónde está? ¿Cuándo llegó? No tenemos planes para las personas desplazadas, pero con esta investigación que ellos han hecho, estamos en la última fase, estamos traduciendo esto en una política. Queremos que esto llegue a las personas desplazadas, aunque ellos deben tener las mismas habilidades. Y eso es parte del plan gubernamental. ¿Cuándo se convierte esto en política? Ya el plan está allí, ya está el presupuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Solamente tenemos unos minutos y quiero darles a cada uno de ustedes un minuto. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren que esta audiencia se lleve en cuanto a la inclusión en momentos de crisis? Hola, señor Oladele. Ellos son parte de la sociedad. Ellos merecen una educación base y que no deben ser marginalizados y deben ser incluidos. Señor Uneke, muchísimas gracias. Es importante entender los diferentes contextos del desplazamiento.
¿Cuáles son las necesidades peculiares en educación? Es importante identificarlas y saber cuáles son las necesidades de contexto. Y de acuerdo a esta información que sea disponible y que se pueda utilizar, que se pueda ser utilizada por los legisladores. Eso es muy importante. La señora Anibogu está en silencio. You're muted, we can't hear you. No la podemos escuchar, está en silencio. Sorry, I'm sorry. Discúlpenme, Both discúlpenme. policymakers and researchers Entonces, los legisladores e that investigadores no tienen que child becomes asegurarse que ningún niño hidden, sea invisible, oculto, even que ningún niño sea is in invisible. the conflict Incluso si area, ellos están en el área de conflicto, si son desplazados poverty or y si we sufren need de, to ensure si se that enfrentan a la every child pobreza, tenemos que matters in asegurarnos this de country. que cada And niño it is only importe through en este data collection país that we y get to solamente es locate a them. través So de I la think we are recolección on de the datos track que podremos to ubicarlos. get Creo que these things estamos en el camino in the correcto proper perspective. para hacer lo Thank you. correcto. Muchísimas gracias. Child matters. Entonces, Lastly, cada niño Joa. importa. Y finalmente, Joa, maravillosas reflexiones. Creo que llegar a los niños más marginalizados requiere políticas y estrategias nacionales que sean nacionalmente lideradas, pero apropiadas localmente. Y creo que es la traducción de la política nacional a los entes descentralizados. Y eso es para el gobierno, pero también para la sociedad civil, en su rol que ellos juegan en este tipo de contextos. Esas son mis reflexiones. Muchísimas gracias. Gracias, colegas que llegan hasta el final de esta reunión. Algunos mensajes. No hemos podido responder todas las preguntas, pero una de las razones por las cuales tenemos este tipo de reuniones es tener esas conexiones para poder llegar a las personas que están presentes o que están con nosotros en el chat para que asegurarnos de que ustedes puedan tener la respuesta a sus preguntas. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Hay muchas cosas que llevarnos de esta reunión. Yo puedo tomar una o dos. Uno tiene que ver es de la inclusión, es algo que tiene que ver con con el sistema. Hablamos también acerca de la evidencia para que sea más útil, que sea algo que podamos utilizar, que sean datos desagregados, que haya evidencia fuerte y que haya coherencia tanto en los sistemas educativos, en los gobiernos. Y esto tenemos que trabajar entre todos, los profesores, los investigadores, los legisladores, desde el comienzo y no solamente al final. Lo último es escalar estos enfoques inclusivos, no solamente adaptación, es tener propiedad de esto, es construir confianza, es hacer que los sistemas sean sostenibles. Muchísimas gracias. Nos gustaría dejarlos con algo en la medida en que avanzamos hacia reuniones globales, regionales, para los intercambios de aprendizaje en África y también con diferentes organismos, que no sea un camino separado. Muchísimas gracias, profesor Oladel, profesor Jesse Uneke, señora Anibogu y por supuesto a Joa. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias a nuestras intérpretes que siempre están allí. Y muchísimas gracias a los técnicos por contribuir a todo. Y muchísimas gracias. Les deseamos un buen día. Y muchas gracias a todos. Thank you and bye. Bye-bye.